Vamos a pasar con nuestro primer invitado esta mañana. Está con nosotros el expresidente de la República, Manuel Merino. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Primero agradecer la oportunidad de estar en tu programa Tendencias y poder compartir el set sobre los hechos que vienen ocurriendo en el día a día Sí, y sobre la coyuntura política, donde estamos ya a puertas de un proceso electoral nacional sí. y un proceso electoral regional. Y creo que en esa coyuntura, frente a los acontecimientos y a los hechos y a la historia de estas últimas elecciones, creo que es meritorio que hagamos este tipo de programas para un poco darle madurez política y decisiones que sean las más certeras al electorado, que es el que le va a tocar elegir. De acuerdo contigo. Hay varios temas que son los más latentes en la coyuntura nacional en este momento. Me gustaría repasarlos contigo, si es que nos da el tiempo también, por supuesto, ¿no? En primer lugar, tenemos la inmensa desaprobación de Dina Boluarte. Tenemos la falta de tino, tal vez, como para elegir a los ministros más apropiados, para que lideren las distintas carteras. Tenemos la criminalidad rebosante en todo el país. Como mencionaba, ¿no? Una niña de 6 años, ¿te imaginas tú una niña de 6 años que muera, un niño de 6 años que muere asesinado por un ataque de extorsiones, ¿no? Una bala perdida, pero una bala perdida que puede llegar a cualquier hijo, a cualquier hijo de cualquier peruano, ¿no? Tenemos luego también, como tú bien mencionas, este gobierno que, si bien ya tenemos una fecha establecida para las elecciones, hay un sector de la población que busca desbaratarlo aún más, quiere elecciones más pronto, a pesar de que ya hay una fecha y que las elecciones, como saben todos los peruanos, no son una fiesta, no es algo tan sencillo de organizar de la noche a la mañana, no es una pollada bailable, no son elecciones nacionales que requieren de preparación, requieren de recursos, además que son elecciones bastante complejas para todos los peruanos, porque muchos de nosotros por primera vez vamos a votar una bicameralidad. Desde el año 93, perdón, no hay bicameralidad en el país y es algo nuevo, además con la amplia mayoría o amplia cantidad de candidatos que va a haber, va a ser una elección bastante compleja, porque imagínate tú, si ya de por sí hay una serie de votos blancos y viciados que suelen votar en las elecciones pasadas por error, por no saber, por confundirse, imagínense ustedes, con 43 posibilidades, la decisión va a ser incluso mayor. El tiempo que va a tardar cada peruano en poder votar, porque se va a demorar en encontrar cuál es el candidato. Pero bueno, hablemos primero de la desaprobación de Dina Boluarte y tal vez su desacierto para poder sacar adelante un país que lo necesita con urgencia. Bueno, en principio, en el tema de la desaprobación de Dina Boluarte, ya es un tema que varias encuestas lo han venido diciendo. Y no solo las encuestas, sino las propias tendencias que se han venido presentando en sus presentaciones, en las pocas presentaciones que ha tenido. ¿Por qué cree que la señora no sale a la prensa? Bueno, ¿A porque qué le teme? no tiene argumentos, no tiene un plan de gobierno. Lamentablemente, si tú analizas el nuevo gabinete, es una rotación de ministros. Y nuevamente, al final, el cambio es un solo ministro que ha hecho. Sí. Y no ha tenido los ministros más apropiados que debería haber tenido. Si bien es cierto, pueden haber buenos ministros en su gabinete, pero le faltan mejores ministros. ¿Pero por qué no tiene la capacidad de convocatoria? ¿O es que los mejores no quieren A ser lo parte mejor de? posiblemente ella no lo quiere decir, a lo mejor ya no quieren aceptar, porque ya estás en un proceso prácticamente electoral convocado, estás a escasos un año de un proceso electoral donde se van a tomar muchas decisiones y tú lo has dicho muy claro. Tenemos un cambio constitucional que ahora ya no son, digamos, 3 votaciones, Sí. si no van a ser 5 votaciones. Exacto. Y 5 votaciones con una coyuntura donde tienes más de 40 partidos políticos, donde estás en la posibilidad de que hagan algunas alianzas electorales que difícilmente te puedan dar porque todos, a raíz de la elección del presidente Castillo, cualquiera quiere ser presidente, Claro. todos creen que tiene la Todos quieren que oportunidad y pueden tiene la hacerlo. posibilidad. Entonces, en esa coyuntura hay un tema de que lo estamos dejando pasar, digamos, sin hacer un análisis de la realidad. ¿Por qué este tema de la delincuencia? ¿Por qué este tema del crimen organizado? ¿Por qué este tema de las extorsiones? Y es sin lugar a dudas los propios, digamos, implementos que ha tenido y que implementó el propio Castillo y que sigue implementando la señora Boluarte, que no es la meritocracia, sino aquí es quien da más para poder estar. O sea, ya aquí no hay una coyuntura de poder escoger el mejor, sino cuál es el que yo quiero que esté ahí por alguna necesidad que es ajena, digamos, a la voluntad de que sea en favor de la población. Sí. Y empiezas a ver, por la experiencia propia, lo puedo decir yo, que los puestos públicos hoy día tienen un valor económico. Sí. Y quien más pone es el quien está en el puesto público. Ya no es la capacidad que pueda tener un profesional que pueda ser asignado. ¿Qué ha Y pasado? de eso nace Sí. el tema de la extorsión, porque es de la propia corrupción, de la propia corruptela, donde ha perdido el manejo la Policía Nacional y no le hemos podido hacer que se empodere. La señora Boluarte debió preocuparse de empoderar a la policía.
Aquí hay un debilitamiento propio que tiene la policía y que enmarca, digamos, una situación de crisis en el gobierno nacional, que de eso se quieren aprovechar estos sectores que son los que le han hecho el verdadero daño a la política, que es el sector de los caviares, porque ellos han desintegrado, digamos, la fortaleza que ha tenido el Estado peruano en ese debilitamiento de poder colocar a su gente, de irla colocando a su gente en los puestos públicos, de hacer un debilitamiento estratégico y que es el que estamos viviendo el día de hoy. La base de la delincuencia es la corrupción. Si tú no combates la corrupción, lamentablemente no vas a poder combatir la delincuencia. Y eso sí lo he palpado yo personalmente. Por eso en un análisis personal que yo he hecho, tú por enfrentar la corrupción no tienes réditos políticos. El que enfrenta la corrupción se somete, digamos, a la estrategia de la corrupción que tiene. Y la corrupción te ataca sistemáticamente, no solamente a través de las redes, te ataca a través de los medios de comunicación. Y medios de comunicación potentes con señal abierta. Entonces, en este momento hay una lucha frontal interna por posiciones de repartija, no es por posiciones de mejorar la situación del país. Y empezamos a mirar que quien se ha potenciado es Fuerza Popular, se ha potenciado Alianza por el Progreso por colocar a su gente y por coger los principales, digamos, ministerios. Sí. Ahora, eso que han mencionado es interesante. Fuerza Popular y APP. ¿Se le atribuye a ellos ser quienes lideran actualmente el país o al menos quienes soportan a la señora Boluarte en este débil gobierno, ¿no? ¿Crees tú que ellos van a llevar el pasivo del mal gobierno de Dina Boluarte para las elecciones? Porque la población, digamos, el peruano es sabio, ¿no? Y sabe echar culpa o sabe identificar responsabilidades. Las próximas elecciones alguien va a tener que asumir la responsabilidad. ¿Quién va a ser? Sí, pero lamentablemente la debilidad que tenemos en el pensamiento de la ciudadanía juega en contra. Y lo que empezamos a mirar, si nosotros hacemos un análisis solamente de estos hechos ocurridos hace 10 días atrás, me refiero al cambio de ministros. Ah, ya. Cuando hace el cambio de ministros lo hace para poder salvar al presidente del Consejo de Ministros. ¿Y quién le baja el dedo al Consejo de Ministros? Fuerza Popular. O sea, ellos mismos, de una manera, digamos, sistemática políticamente, ven que no eran réditos políticos para ellos darle el respaldo al nuevo gabinete o a los cambios de ministros en un tema, digamos, de una censura que estaba a la puerta de la esquina. ¿Y qué es lo que hacen? Salen públicamente a bajarle el dedo al gabinete de Adriancén. Y en ese momento nuevamente ves la crisis política que realmente se está presentando, donde ya empieza a desmarcarse Fuerza Popular. Sí. Donde ya empieza a marcar la cancha, ¿para qué? Para mantener sus réditos políticos de ciudadanos que solamente, digamos, muchos de ellos van a la votación ya con una decisión plenamente definida. Sí. Y que en este proceso donde se ha hecho un cambio constitucional, esos partidos que tienen de una u otra manera un electorado cautivo, son los que van a liderar las decisiones, digamos, de la elección de los senadores, de los congresistas, de los diputados y de los senadores. Sí. ¿Por qué lo van a liderar? Porque con un porcentaje mínimo van a tener una mayoría parlamentaria. Tenemos una nota justamente para también conversar el tema de lo sucedido en Patás, que es de suma importancia, porque revela justamente el descontento que hay de sectores mineros, el amplio problema que tenemos entre la gran minería, la pequeña minería, los informales, los ilegales, los formales. Es verdaderamente una mazamorra a veces. La semana pasada estuvo acá Jorge de Lama, abogado especialista en ese tema, y nos dio una clase magisterial en el asunto, ¿no? Porque acá en Lima nos llega la punta del iceberg nomás lo que sucede, ¿no? El caso de los 13 mineros asesinados llegó así como tal, mueren 13 mineros asesinados, pero ¿qué cosa hay detrás? Vamos a ver si nuestro reportero Juan Diego Berna, quien estuvo en Patás la semana pasada, nos lo revela un poco más en su nota. Vamos con la nota. Se suspenderá de toda actividad minera en la provincia de Patás. ¿Cuánto le afecta económicamente ese toque de queda? Bastante, porque yo de eso vivo. Y ahora pelo pollos, lavo mi ropa y ahora no gano nada, lo que es nada. No gano nada, lo que es nada. Se declara el toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. 6 de la tarde ya tenemos que estar metidos en el hueco ya. Como le digo, la presidenta nos está quitando la comida, el pan de la boca a nuestros niños. En Patás y sus más de 10.000 familias, los mineros artesanales no son los únicos golpeados por la medida del toque de queda. Hay tiendas, pero no hay quien compre. Hay escobas, pero no hay quien barra. En cada esquina de Patás hay una madre, un padre, un joven, un emprendedor
que vive del día a día vendiendo lo que puede. Se suspenderá de toda actividad minera por 30 días prorrogables. Con el toque de queda impuesto desde las 6 de la tarde por los próximos 30 días, toda esa economía que mueve silenciosamente el corazón de la provincia se ha detenido en seco. Pero nos afecta bastante a la economía. Mira mi tienda cómo está, vacía. De lo que vendía, pues habrá bajado de 100%, habrá bajado pues un 20% que estamos vendiendo ahora. ¿Cómo está haciendo para ahí mantener la economía en la casa? Solamente da para comer, para comer. En las minas estamos muertos. Desde que comenzamos a las 8 a trabajar, 4 o 5 de la tarde tenemos que estar cerrando ya. Y el negocio acá es más en la tarde que en el día. ¿Y ahora cuánto están percibiendo? Ni 100 soles diarios. Mucho nos está afectando. Tenemos niños que estudian y miren, nos hacen cerrar a las 6 de la tarde y ya no podemos hacer nada ya. Es un promedio, como le digo, el 100% se está perdiendo. Como dice, yo doy pensión, para dar mi comida yo no puedo repartir, imagínense, yo no puedo repartir porque supuestamente yo doy la cena a las 8 de la noche. Y ahora no puede moverse esa hora. No me puedo mover. Más antes se podía ganar más. ¿Cuánto? ¿10 soles, 20 soles? Unos 20 solcitos por ahí. Pero ahora llegamos a los 10 solcitos y ya. Por ejemplo, restaurantes y parrillas El Jefe. Puertas cerradas. No hay atención. 3:45 de la tarde y ya se encuentra cerrado. 1, porque no hay mucha movilidad de gente y 2, por esta orden del toque de queda. Según cifras de la Municipalidad Provincial de Patás, más del 65% de la población económicamente activa labora en actividades comerciales diarias y al menos el 72% de los comerciantes dependen directamente del flujo generado por los mineros artesanales. Nos dieron para acá todas las concesiones, pero nos faltó gente que le dio a la poderosa y se quedaron. Pero los criminales son aparte, pero nosotros no somos ilegales, nosotros somos a veces informales, pero no ilegales. Lo que nos afecta es acá al pueblo, mire, nos hacen cerrar 6 de la tarde, como si acá tuvieran los delincuentes. Es injusto, acá en Patás no es la delincuencia es dentro de las minas, con la poderosa. De la empresa poderosa que todo acapara a ellos nomás, son como unas ratas. Compran, los engañan a los más humildes para adueñarse más de los terrenos. Hoy, sus puestos están vacíos. Las ventas han caído en más del 80% y no hay ningún plan de contingencia del gobierno central que les ofrezca alternativas o apoyos reales. Significa que la presidenta Dina Boluarte, mientras ella pretende adquirir un sueldo vitalicio de más de 30,000 soles mensuales, a nosotros los patasinos nos ha quitado la labor del trabajo. Porque nosotros los patasinos trabajamos dignamente, por eso es que estamos luchando, haciendo las marchas, por ahí pasando hambre, con tal de poder obtener la libertad de trabajo. Los comerciantes en conjunto señalan a la minera La Poderosa como la responsable de haber iniciado esta campaña de terror en el pueblo de Patás, donde los más perjudicados son los propios patasinos. Muy bien, muchas gracias a Juan Diego Berna, reportero de Betel, quien estuvo la semana pasada justamente en Patás. Veíamos este importante reportaje acerca de las consecuencias del toque de queda que estableció Dina Boluarte luego de que asesinaran a sangre fría de manera increíblemente cruel a 13 mineros en Patás hace apenas 2 semanas. Estamos conversando con el expresidente de la República, Manuel Merino. Manuel, efectivamente, ¿no? Ese toque de queda en Patás no ha sido apreciado por los propios patasinos, pero ¿qué se podría haber hecho? ¿Qué cosas se debería hacer con el tema de la criminalidad, con el caso de la minería, específicamente en La Libertad, que ya hace un buen tiempo viene siendo un foco justamente de alta criminalidad? A ver, lo que ha pasado en Patás es lo que está pasando en todo el Perú, donde hay minería ilegal, minería informal y minería formal. ¿Por qué te digo? Porque un tema similar se está viviendo en Piura. Y en este caso, en Patás, creo yo que el gobierno ha demostrado no tener capacidad de hacer una propuesta que sea la más formal, digamos,
a un proceso de formalización, a un proceso de establecer una paz llevadera con la mejora económica de estos pueblos. ¿Por qué? Porque declarar un estado de emergencia, declarar un estado, digamos, de sitio que podría ser algún momento que podría irse dando así como están las cosas, eso no va a solucionar el problema. El problema se va a agudizar. ¿Por qué? Porque esta gente, a ver, el minero ilegal es quien está en una posición de explotación de la minería en un terreno ajeno. Ese es ilegal. El informal es el que está explotando y no se ha formalizado. Entonces, el famoso reinfo que acabo de escuchar, que el gobierno lo que ha hecho es hacerlo hereditario, y el que tiene el reinfo, el hijo, el nieto puede heredarlo y puede seguir continuando, no ha tenido los efectos reales. O sea, la tendencia que debía haber buscado el gobierno es, se dio el reinfo, ¿cuánta gente se llegó a formalizar con el reinfo? Poquísima, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ese reinfo no está funcionando? Y ahí es donde tiene que hacer que los efectivos, digamos, de manera presencial, los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas tengan que salir a ayudar a esa ciudadanía, salir a hacerles conocer cómo es que tienen que ir a la formalización o a la legalización de la explotación del mineral. Y cuando yo escucho a los ciudadanos que le echan la culpa a la minera poderosa, es por una razón muy simple. ¿Cuál es la razón? Porque ellos han estado acostumbrados de manera ilegal, de manera informal, posiblemente a proporcionar a la propia minería legal su esfuerzo que lo vienen haciendo y que prácticamente terminan regalándolo porque seguramente los precios que le pagan son irrisorios. Esta gente, a medida que ha pasado el tiempo, se ha dado cuenta que de manera, digamos, asociativa, podían ellos, digamos, sacar un cargamento de 30, de 40 toneladas y sacar y negociarlo en Salaberry, en los puertos donde hay negociaciones que hacen las empresas chinas. Y seguramente ha empezado a hacerlo y esto ha empezado a crecer el tema de la extorsión, el tema digamos, de la delincuencia común, que han empezado a saltar a estos mineros ilegales e informales, que algunos de ellos, digamos, encubiertos en los que ya han formalizado. Sí. Y hay un encuentro interno que la propia minería legal la debió ayudar y la debió colaborar con el gobierno. ¿La ilegal? La legal. Ah, ya, okay. La legal la debió hacer propuestas conociendo de adentro del monstruo cómo está funcionando, sabiendo cómo están haciendo las cosas, no para en un tema de beneficio personal o de beneficio individual, sino en un tema colectivo para poder dar una solución al país. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la tendencia de los hechos que ocurren en Bolivia, mucho oro nuestro se va por Bolivia. Sí. ¿Por qué? Porque Bolivia ya le da la formalización y lo recibe, así sea ilegal como sea, pero le ha hecho un proceso. Claro. Ese proceso es el que el Estado debió buscarlo, formalizarlo acá en el país y ha debido hacerlo de manera organizada, contando con la ayuda y con el apoyo de los formales. Claro, el problema con el oro acá, el oro ilegal, es que una vez que se lo vendes a un formal, ya el oro se convierte técnicamente en formal. No es como la cocaína, digamos, permanente. Esto es peor que la droga. Claro, es peor que la droga porque es mucho más fácil de vender. Es oro, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, uno si compra oro no sabe si el oro, cómo fue extraído, dónde fue extraído, si fue en un asentamiento ilegal, informal, si es que en el espacio había trata de personas, prostitución, sicariato, etcétera, ¿no? Porque recordemos que estadísticamente muchos de estos espacios, sobre todo en la minería ilegal, no estamos hablando de la informal o de la artesanal, en muchos espacios de minería ilegal hay una alta criminalidad. Y ahora, ¿cómo se desarrolla esto? De una manera muy práctica y muy fácil. Hay malos policías que se conectan con estos delincuencias comunes, con estos extorsionadores, con este crimen organizado, y son los que tienen los datos, que saben qué cargamento salió, de quién es, y de qué manera en el camino puede ser asaltado, puede ser extorsionado, X, Y, por razones, que son las que al final terminan con esta criminalidad. Que cuando tú no quieres someterte a una situación de naturaleza, te terminan asesinando. Y tú empiezas a ver y eso lo palpamos directamente nosotros como empresarios, los hechos que vienen sucediendo donde tú tienes que convertirte, digamos, en una persona que te sumas a este tipo, digamos, de actitudes y eres igualmente cómplice de una manera, digamos, visible, porque lo que tú quieres es cuidar tu integridad. Sí. Si tú quieres ir a la policía para que te defienda la policía, lamentablemente los delincuentes empiezan a extorsionarte y si no lo pueden hacer contigo, lo hacen con tu familia, con tus seres más queridos. Y ya vuelves un ciclo, digamos, vicioso de que todos nos metemos al tema de la corrupción y el Perú se está derrumbando. Claro, y el que no paga cupo, entonces paga con su vida. Exactamente. ¿No? Mis amigos los bodegueros, por ejemplo, 80% de las bodegas sufren de extorsión y muchos de ellos son familias, ¿no? O sea, son personas que no estamos hablando de los grandes empresarios, estamos hablando de gente que vive el día a día. Ya estamos a la hablando, gente la matan por 5 soles. Exactamente, ya estamos hablando de niveles demasiadamente bajos. Yo ayer que venía de un viaje del aeropuerto a mi domicilio, me contaba la persona que me traía y me decía,
tengo mi hermano y tengo mi primo, los dos hacen taxis digamos, de Lima al Callao. Sí. Y han venido ciertos trastornados, ellos pagaban 10 soles diarios. ¿A los taxistas? A los taxistas, los que hacen taxi. Y ahora les están obligando a los colectiveros, ahora les están obligando 30, 40 soles diarios. Y, Claro. y en realidad lo que se gana un taxista son 50 soles. Sí, pues. Si esos 50 le quitas 30, entonces está trabajando ya no para él, sino para el delincuente. Exactamente. Entonces, ese personaje, ¿qué es lo que tiene que hacer al final? Dejar de trabajar y tienes una persona menos de oportunidad de trabajo para sostener su familia. Claro. ¿En qué terminamos? Terminamos en una desocupación mayoritaria, donde lamentablemente la crisis se incrementa, la delincuencia sigue creciendo, la extorsión sigue creciendo, digamos, el crimen organizado sigue creciendo y el país está al desbarranque. O también que los jóvenes vean la delincuencia como una oportunidad laboral más lucrativa que un trabajo noble, ¿no? Así, y a eso le sumas el proceso electoral que tenemos encima, Sí. donde el descontento generalizado te puede dar un fenómeno. Ahora, sobre el tema de las elecciones, justamente lo has mencionado. Decía yo al comienzo que hay una reciente encuesta hecha por la encuestadora CID por solicitud expreso. Vamos a leer brevemente los que están en los primeros lugares, ¿no? 15.8% es quien lidera las elecciones, la encuesta, quien es el señor Carlos Álvarez. Luego está en segundo lugar Keiko Fujimori, 9.34. Luego está el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con 9.26. Luego aparece César Acuña, con 6.8. Hernando de Soto, 4.51. Verónica Mendoza, 3.36. Y luego ya con un poquito más de 1% está Philip Butters, Ricardo Belmont, Francisco Descanseco. Quienes no aparecen ni siquiera con apenas 1% son George Forsyth, Fernando Olivera, Álvaro Paz de la Barra, Roberto Quiabra, Carla García, entre otros más. Quien tampoco aparece es tal vez un candidato de Acción Popular, de tu partido. ¿Cómo ves esto de acá? ¿Con preocupación? ¿Como Acción Populista? Definitivamente con preocupación, porque si yo empiezo a hacer un análisis realmente sincero de los hechos que han acontecido en nuestro partido, nuestro partido es un partido que no es del agrado de los caviares, que no es del agrado del sistema que estamos viviendo. Bueno, también ha habido congresistas en la Acción Popular que han hecho sus cositas. Bueno, pero el tema de los congresistas, recordemos que no han sido solo de Acción Popular, sino que sistemáticamente se ha atacado al partido y el partido no ha sabido salirse de encima de ese ataque sistemático. Los propios congresistas de Acción Popular que han sido mencionados en temas irregulares, los llamados niños, por ejemplo, no han sabido defenderse y por último han seguido llevando la debacle a Acción Popular, que esa es la intención que han tenido. Porque si nosotros hacemos un retroceso, digamos, a las tendencias de las últimas elecciones, ¿qué sucedió con Alfredo Barrenechea, por ejemplo? Barrenechea fue sometido al sistema, digamos, que fue golpeado cuando Barrenechea estaba en un crecimiento, digamos, abrumador, que posiblemente iba a llegar a la segunda vuelta y posiblemente iba a ser nuestro próximo presidente de la República. En 2016. Del 2016. Sí. El ataque sistemático que tuvo, donde se instauró, digamos, una situación psicológica, que es natural, el Perú siempre lo ha vivido de esa forma, empezó a quebrar su posibilidad y lamentablemente quedó con el 5 o 6%, que es lo que sacó en esa oportunidad Barrenechea. Y con Johnny Lescano, ¿cuál es tu opinión sobre Bueno, Johnny ha sido parte de ellos. A Johnny le han dado todo el espacio que nunca le dieron a un populista, a un verdadero populista. Y no tuvo cómo crecer más porque nunca tuvo los porcentajes que supuestamente decían que tenía. Recordemos que a Johnny Lescano le dieron acceso al comercio, le dieron acceso a varios medios de comunicación. Aparecía en primer lugar una semana antes, que nunca se lo dieron a Acción Popular. Sí. Y cuando sucedió el tema de la oportunidad que estuve en la presidencia fue la misma situación. Fue un ataque sistemático, programado, de la gente que tiene un sistema implementado y que para ellos que entre un partido político que no está adaptado a ese sistema, no es el partido más adecuado para ellos. Aquí tiene que haber una revolución y los jóvenes tienen que empezar a entender de que aquí no se pueden dejar llevar ni por las encuestas, ni por personajes que no representan, sino simplemente a su persona. Si nosotros volvemos a elegir así, volveremos a fracasar. Acción Popular es un partido político que ha demostrado con 4 gobiernos constitucionales, 2 por elección popular y 2 por asunción en defensa de la democracia del país. Porque cuando asumió Valentín Paniagua, estaba en crisis el país, recordemos. ¿Y quiénes apostaron por Valentín? Fueron todos los partidos políticos porque sabían que el único partido que tenía la capacidad de poder demostrar su decencia, su ética y su moral era Acción Popular. Y era con Valentín Paniagua que tenía 3 parlamentarios de Acción Popular en ese momento en el Congreso. Sobre tu presidencia, cuando fuiste presidente hubo unas movilizaciones masivas que fueron bastante populares, políticamente correctas, avaladas por muchos medios de comunicación. Yo sé, a ciencia cierta, por conversaciones que he tenido con muchos amigos que estuvieron ahí, que el día de hoy se arrepienten de haber estado porque dicen, sí, pues fui por mono, por moda, porque pensaban que era lo correcto. ¿Tú sientes que ese es
la verdadera forma de sentir de los peruanos, que muchos verdaderamente se arrepienten o que siguen orgullosos de haber estado en las marchas que terminaron con tu salida de la presidencia? Hay un amplio grupo de peruanos que sí se arrepienten, pero también hay un amplio grupo de gente que está dentro de ese sistema de corrupción que siguen teniendo la misma tendencia. Sí. De que fue usurpador Manuel Merino, que Manuel Merino usurpó el cargo, que no fue un tema constitucional, que lo fue para Sagasti y no fue para Merino. Sí. Que es una, digamos, contraposición a la concepción que tienen ellos. Sí. Yo he escuchado algo, no sé si es cierto, vamos a ver si es que me corriges o lo validas, que durante el tiempo en el que tú fuiste presidente, recibiste llamadas de amenaza a ti y a tu familia. Y eso fue una de las razones por las cuales tú decidiste declinar. Mira, en realidad yo dentro de mi vida política he tenido muchas amenazas. Mi familia la he tenido yo personalmente. Y yo sé perfectamente que en el tema particular de mi persona siempre tiene la protección policial. Sí. Siempre la has tenido como congresista o la has tenido en este caso como presidente de la República. Sí. Pero la tendencia a la familia sí es totalmente opuesta. Tienes tú que poner seguridad a tu familia. Sí. En el proceso electoral que me tocó a mí asumir la presidencia de la República de manera constitucional, el interés que hubo fue un interés masivo de todos los que estaban envueltos en este sistema lamentablemente corrupto en el que estamos viviendo. ¿Y amenazaron a tu familia? Yo tuve amenazas personales, amenazas familiares, tuve amenazas, digamos, a través de las redes sociales, del sistema que se había implementado. Y lo que es más todavía, creo yo, la amenaza no ha sido particularmente hacia mi persona, sino hacia mi partido político. Porque Acción Popular ha demostrado a lo largo del ancho, así no lo queramos reconocer, que es un partido decente, que es un partido honesto, que es un partido que necesita estar en un momento de crisis del país, Sí. pero que lamentablemente no hemos encontrado el instrumento, digamos, necesario y suficiente que nos permita marketear al partido. ¿Tú vas a ser el candidato a la presidencial? No, yo hasta ahora no he tomado una decisión porque creo que al final la decisión mía la tendré que tomar junto con mi familia, ya yo teniendo los hechos que han acontecido, habiendo llegado al máximo puesto, creo lo que me queda en este momento es tener la responsabilidad como ciudadano en las necesidades que tenga el país. Pero en una revuelta como la que estamos, sería una locura pues envolverte entre 40 candidatos que todos no tienen la mínima oportunidad y que aquellos que de una u otra manera tienen mejor condición económica son los que se van a estar marketeando, son los que puedan liderar en este caso la contienda electoral mayoritariamente. Lo que sí estoy convencido es que Acción Popular pasa la valla electoral, Acción Popular va a estar en el próximo Congreso de la República, no de repente mayoritariamente, pero yo creo que lo que tenemos que pensar, los dirigentes de Acción Popular que tienen que pensar, y creo que así lo están pensando, que tienen que hacer un esfuerzo para reposicionar a Acción Popular, Sí. para poder recoger, digamos, y defender. Si ellos no defienden la asunción constitucional mía, difícil que puedan sumar. Sí. Ya para ir cerrando, Manuel, porque el doctor Chabray nos espera. Última pregunta, rapidita. ¿Te gustaría ser presidente nuevamente? Bueno, en realidad yo creo que mal haría en adelantar, no por mucho levantar, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Yo creo que hay que esperar con tranquilidad, que son las cosas que pueden suceder. Bien. Y estaremos en algún momento anunciando las decisiones políticas que tomemos de manera personal, Sí. dentro, digamos, de lo conversado con la familia y conversado con el partido político al cual yo pertenezco. Perfecto. Manuel Merino, expresidente de la República, estuvo con nosotros. Manuel, gracias por acompañarnos esta mañana.